¿Qué más? En el momento del examen físico ahora no presenta ningún signo positivo en la parte respiratoria, pero podríamos pensar que pudo haber tenido desde una fractura costal, una contusión pulmonar. Lo que sí hay que tener en cuenta, creo que estaba taquicárdico en este momento, con Ujú. 110. Si bien hace media hora que tuvo la caída, puede estar con dolor, puede estar nervioso, asustado, es un signo para que tengamos en cuenta. Para que tengas en cuenta de que, Carla, Y que podría, si hay algún sangrado que no estemos detectando en este momento el examen físico, bueno, no sé si daría una taquicardia compensatoria, sino... bueno, muy bien. Y te hago una pregunta, vos le pediste un hematocrito, ¿no? El hematocrito es de 48, está perfecto. ¿Te descarta que esté sangrando? No, ¿Por qué? no, no. No, yo me refería a pedir un hemograma de inicio para tener valores de referencia para comparar a posterior si seguimos sospechando que, o si aparece algún signo que nos haga sospechar que el paciente tenga algún sangrado interno. Bien. Bueno, una cosa que charlamos el otro día que vos no estabas, que cuando hay un sangrado, el hematocrito cae, ¿no es cierto? Sí, A ver, cuando vos sangra de golpe el paciente, no, el no, hematocrito no inmediatamente baja, no. Ujú. ¿no? Entonces yo Sí, le sí. pregunté el otro día por qué el hematocrito después de unas horas baja. Porque se activan mecanismos de compensación que reponen en realidad la parte no forme de la sangre para aumentar Bien. la volemia. Y se ¿Y diluye cómo, el hematocrito. bien, ¿y cómo hace el cuerpo cuál es el mecanismo final que hace que se diluya? Y se activan mecanismos como el sistema renina-angiotensina-aldosterona principalmente. Bien, ¿y qué genera el mecanismo renina-angiotensina-aldosterona? Retención de líquidos y vasoconstricción. ¿Y cómo ves Disminución vos de la diuresis. exactamente? Si el paciente va a estar primero oligúrico antes de que le baje el Sí, hematocrito, entonces un signo muy precoz de hipovolemia es la oliguria. disminución de la hora. Ujú. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, Cierto que ustedes pueden tener oliguria por otros mecanismos que pueden estar acá. ¿Sí? Puede, lo que vos decís, el estrés, la liberación, el paciente después de un traumatismo genera una respuesta al estrés, está con dolor, ujú. hay liberación de vasopresina, ¿sí? Entonces, todo eso hace que el paciente igual pueda estar oligúrico. Pero es importante eso. ¿Eh? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces el paciente este es un paciente politraumatizado, ¿sí? Con un Sí. traumatismo de cráneo, ¿cómo lo clasifican ustedes? Leve. Bien. Y aún así algunos le van a hacer una tomografía. Muy bien. Bueno, vamos a seguir. Esto estaba. Entonces, estas son las cosas que vamos a ver hoy, ¿sí? Estas preguntas que tienen que ver con el traumatismo de cráneo, ¿sí? Cómo realizar la evaluación y la clasificación inicial, ¿sí? Cuáles son los cuidados inmediatos que han sufrido, cuáles son los cuidados inmediatos en los pacientes, qué tienen que hacer inmediatamente, ¿sí? ¿Qué pacientes deben indicarse una tomografía? Los que indicaron una tomografía tenían razón, en este caso hay que indicarle una tomografía, ¿sí? ¿Con qué urgencia debe realizarse una tomografía? Victoria y Paulo, ¿quién haría la tomografía ahora de ustedes? Yo no entiendo por qué tiene indicación de tomografía todavía. Bueno, Si tiene un espero que, Glasgow 15 de 15. bueno, Tiene un espero que después, Glasgow 15 de 15. sí, bueno, después de la clase por ahí lo entendés, Gastón. La idea era esa. ¿Eh? Bueno, ustedes tal Dale. vez van a decir por el mecanismo, pero bueno. Bueno, vamos a ver ahora. Este, bueno, el que pidió la tomografía, ¿la haría ahora o no? Yo creo que
lo esperaría por lo menos 2 horas, porque tal vez si lo hago ya inmediatamente en 30 minutos que ha venido, todavía no hay evidencia de lesión, esperaría por lo menos 2 horas y recién la haría. ¿Vos, Victoria? Yo también esperaría, porque con media hora me parece que no vamos a ver tal vez el sangrado o si hay alguna lesión. Lo que haría sería sí comenzar a inmovilizar la columna hasta que le haga tomografía, la columna cervical. Bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver en qué tiempo hay que hacerse la tomografía, cuándo hay que realizar una radiografía de columna cervical, ¿sí? Cuándo hay que hacer una radiografía de cráneo, cuáles son los criterios para observar al paciente o para internarlo, ¿sí? Cuáles son los signos neurológicos que indican que haya que reevaluarlo urgentemente, y cuándo se debe consultar al neurocirujano, ¿sí? En los que han sufrido un TEC leve, y cuándo y cómo dar de alta, ¿sí? Hay 3 mecanismos que generan lesión en el cerebro cuando hay un traumatismo del cráneo. Uno es el mecanismo de aceleración y desaceleración, ¿sí? Otro es un mecanismo angular, cuando la rotación de la cabeza se hace en forma súbita, y después la desaceleración con impacto, ¿sí? Esos son los 3 mecanismos que uno puede ver en un traumatismo de cráneo, ¿sí? Esto puede generar contusión cerebral, microhemorragias, desgarro de las venas de los espacios subdurales, puede generar también desgarro de la dura madre, desgarro de la arteria meningia media, ¿sí? Todas cosas que uno tiene que ir teniendo en cuenta. Y esto lo pueden ver, digamos, estos mecanismos pueden presentarse clínicamente como pérdida transitoria de la conciencia, cefalea, vómitos y amnesia postraumática, ¿sí? Vamos a hablar solo del traumatismo de cráneo leve, ¿está bien? Es una causa bastante frecuente de consulta en el departamento de emergencias, ¿sí? Es la causa más importante de todos los traumatismos de cráneo, ¿sí? El leve, ¿sí? El 80% son leves, y es una situación muy frecuente también en la internación con las caídas, ¿sí? Las causas extrahospitalarias tienen que ver con la colisión vehicular, colisión vehículo-peatón, caídas de propia altura, y en la clínica y en el hospital la caída de la cama se resbala cuando se está duchando en el baño y tiene un TEC leve, ¿sí? Típico de un paciente internado. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Hay que tener en cuenta que una gran parte pueden estar asintomáticos, ¿sí? Y hay síntomas que son predictores de complicación, como la cefalea, los vómitos, la pérdida transitoria de la conciencia y la amnesia postraumática. Los signos clínicos, ¿sí?, que ustedes pueden ver, bueno, si hay fractura de base de cráneo, obviamente van a ver ojos de mapache, otorraquia, rinorraquia, hemotímpano, signo de Battle, depresiones craneales, ¿sí? Traumatismos por arriba de la clavícula, politraumatizados, puede haber convulsiones postraumáticas, y es muy importante, cuando ustedes tienen un paciente que van a evaluar por síncope, ¿sí?, revisarle el cuero cabelludo, revisarle la cabeza a ver si tuvo un traumatismo de cráneo. Lo mismo que si ha tenido traumatismo facial. Ya lo vamos a ver cuando veamos síncope, pero una persona que tuvo un síncope y se estrella la cara contra el piso y no pudo poner la mano, tuvo un síncope de alto riesgo porque tuvo una disminución súbita del flujo sanguíneo cerebral y no pudo realizar ningún mecanismo protectivo, ¿sí? O sea que ya cuando ustedes ven eso, les tiene que llamar la atención por el síncope. Y además, que si ustedes tienen un síncope, el traumatismo del cráneo puede ser una indicación, además de que tenga complicaciones, para internar. Es importante para lo que es el traumatismo del cráneo poder conocer la escala de Glasgow, que ustedes la conocen porque va a ser una de las formas de clasificar,
al traumatismo del cráneo en leve, moderado y severo. ¿Sí? Y acá empieza a haber una discusión, ¿sí? Y esto es lo que está en el manual, por ejemplo, que ustedes pueden ver de la TLS, que un traumatismo de cráneo entre 15 y 13 es leve, entre 9 y 12 es moderado, y menos de 8 es un traumatismo de cráneo severo. Esto ha generado mucha discusión, ¿sí? Si verdaderamente había que considerar a todos estos traumatismos entre el 15 y el 13 como leves, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes lo que tienen que saber cuando ven un traumatismo de cráneo, ¿sí? Es saber qué paciente, ¿sí? Con un golpe en la cabeza tiene una lesión traumática intracraneal y quién no la tiene y se va a ir a la casa. ¿Se entiende? Ustedes lo que tienen que saber es quién tiene dentro de la cabeza la lesión y quién no, por el golpe. ¿Está bien? Entonces lo que ustedes van a estar buscando siempre en su evaluación son factores de riesgo para tener eso. Como charlamos la otra clase, que la terminamos diciendo la frase de William Osler, que la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad, lo que nosotros siempre estamos buscando es la probabilidad de que tenga algo. ¿Qué estamos buscando en el traumatismo del cráneo leve? ¿Para qué vamos a evaluar al paciente? Para saber la probabilidad de que ese golpe en la cabeza le haya generado una injuria intracraneal aguda. ¿Sí? Y cuando diferencio esos dos grupos de pacientes, el que no tiene probabilidad se va a ir a la casa y el que no, no. Incluso se puede morir. Nadie conoce esta película, ¿no? No. No. Ok, No. sigamos. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer ustedes cuando vean un paciente así? Van a estar haciendo equilibrio, como esta persona, entre un traumatismo de cráneo leve, 15 en 15, y uno 3 en 15. Y acá está lo peligroso de no caerse, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 3 en 15 es un factor de mal pronóstico. Y eso lo vamos a ver ahora. Pero como hablamos la otra vez, ¿sí? Que yo les contaba que uno lo que tiene que hacer cuando está evaluando un paciente, es decir, qué es lo que tiene el paciente, es decir, identificar el tipo de traumatismo que tiene, si es de alto impacto o no, y qué paciente tengo, es decir, qué factores de riesgo tengo para este paciente. ¿Por qué? Porque puede haber un chico de 20 años que se tropieza con una piedra corriendo, o caminando, mejor dicho, y tiene un traumatismo de cráneo leve, y puede haber una persona de 80 años que caminando se tropieza y tiene un traumatismo de cráneo leve. El mecanismo lesional es el mismo, pero el paciente es distinto. Entonces, en cuanto al mecanismo traumático de riesgo, lo que tenemos que ver bien son cuáles son mecanismos de alto impacto. ¿Sí? Esto, ¿por qué? Porque van a ser justamente los tipos de lesiones que más asociadas están a injuria intracraneal. Entonces, cuando un paciente, cuando una persona, o un peatón o un ciclista está desarrollado por un automóvil, ¿sí? Y el ocupante, por ejemplo, cuando un peatón o un ciclista es desarrollado de un automóvil, cuando hay un ocupante también que se ha eyectado del vehículo, estas son dos cosas distintas, ¿sí? No es la misma. Cuando se cae de más de 1 metro de altura o más de 5 escalones de altura, es un mecanismo, y se golpea uno del cráneo, es un mecanismo traumático de riesgo. Cuando se choca, hay una colisión entre vehículos y uno se golpea el cráneo a más de 64 kilómetros por hora. Cuando hay choque con deformidades mayores del automóvil, por ejemplo, una intrusión de la parte del motor de más de 30 centímetros en el compartimento del pasajero, ¿sí? Cuando las maniobras de extricación son muy complejas por la deformidad que tiene el auto o el vehículo, ¿sí? Como en el caso ahí de la foto, con un traumatismo de cráneo, es un mecanismo de alto riesgo. Y después, una colisión en motocicleta, también a 32 kilómetros por hora, o que
el conductor haya sido separado de la moto. Todos estos son datos que ustedes en el interrogatorio, probablemente no de la persona que sufrió el traumatismo, quizás tengan que buscar un tercero, tengan que recabar para saberlos bien. ¿Y cuáles son los factores de riesgo de la persona que tienen que ver? Uno es la edad. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que las personas que son mayores de 60 años tienen, ¿sí?, mayor probabilidad de complicaciones. Otras son los pacientes que están anticoagulados, los pacientes que están plaquetopénicos, los pacientes que han tenido cirugías previas, los pacientes epilépticos y los pacientes que tienen abuso de alcohol o drogas. ¿Por qué? Porque estos pacientes probablemente el traumatismo del cráneo es producto de las alteraciones neurológicas de las drogas y no han podido protegerse de la manera que debían hacer. Bueno, del examen físico, ¿sí? Acuérdense, como en este caso, no quedarse solo con un paciente con un traumatismo del cráneo leve, sino que es un paciente politraumatizado, ¿sí? Bueno, entonces, como todo paciente politraumatizado, hay que asegurar la vía aérea, el control de la columna cervical, ¿sí? Observar que la ventilación sea adecuada, que tenga una buena saturación, ¿sí? También a nivel de la circulación, ustedes van a estar haciendo el ABC, ¿sí? Y el examen neurológico, que en el caso del traumatismo de cráneo, ¿sí?, además del nivel de conciencia, la escala de Glasgow, hay que fijarse muy bien los tamaños de las pupilas, si son isocóricas o no, si son reactivas o no, si hay signos de foco, cómo están los reflejos, los pares craneales, ver si no tiene signos de fractura de la base de cráneo, como puede ser el hemotímpano, ¿sí?, la otorraquia que ven acá, ¿está bien? O el signo de Battle, los ojos de mapache, como ven en este caso. El signo de Battle es un signo tardío porque es un hematoma, y el signo de los ojos de mapache también. O sea, tardan un poco más en formarse, pero si ustedes ven un hemotímpano, ven que tiene el paciente otalegia, y ustedes le hacen una otoscopia y ven esto, se tienen que preocupar. Lo mismo que la otorraquia, ¿sí?, que ven en este caso. Entonces, volviendo al punto, ¿sí?, lo importante que ustedes tienen que saber inicialmente es si verdaderamente este traumatismo de cráneo es leve o no, una vez que recabaron la información del mecanismo lesional, de los antecedentes del paciente y del examen físico, ¿sí? Y acá está una de las discusiones, es decir, uno puede clasificar al traumatismo de cráneo con 13 de Glasgow como un trauma de cráneo leve. Bueno, el seguimiento de estos pacientes se vio que estaban asociados a un número significativo de complicaciones, ¿sí? Casi un 33%, un 34% de lesiones intracraneales y un 10% de necesidad de intervención neuroquirúrgica. Es decir, no hay que clasificar al traumatismo de cráneo con un Glasgow de 13 como un traumatismo leve, sino como un traumatismo moderado, ¿sí? Entonces, ¿sí?, en este equilibrista, ¿sí?, ustedes con un traumatismo de cráneo leve 15 en 15 están en un 15% de lesiones intracraneales, pero con menos de 1% de requerimiento de una neurocirugía, y en un traumatismo de cráneo de 13 en 15 van a estar en un 34% de lesiones intracraneales con un 10% de intervención neuroquirúrgica, ¿sí? Entonces, la idea es clasificar a estos pacientes, ¿sí?, por su riesgo. Fíjense en este estudio que está hecho cómo la predicción en el riesgo de los pacientes con signos clínicos, ¿sí?, después cómo se va correlacionando con los pacientes con TAC patológica, ¿sí?, y cómo esto da una evolución hacia la neurocirugía, ¿sí? Entonces, los pacientes de bajo riesgo son aquellos que no presentan síntomas o apenas una cefalea, ¿sí?, que no tienen características de los otros dos, ¿sí?, y ahí
hay una mínima proporción de tomografías patológicas, mínima incidencia de fractura craneal y también de complicaciones intracraneales. Ya cuando el paciente tiene pérdida del conocimiento, amnesia postraumática, cefalea progresiva, desorientación, deterioro del sensorio, alteraciones de la conducta, vómitos, una crisis epiléptica, ¿sí? Alteraciones de la coagulación, alcoholismo, drogas, bueno, todo eso va haciendo que las tomografías empiecen a tener una mayor prevalencia y así también como la fractura de base del cráneo y el riesgo de complicación ya con intervención neuroquirúrgica. Y los pacientes de riesgo elevado, ¿sí? Se van a presentar con deterioro del estado de conciencia, ¿sí? O con signos de focalidad neurológica, y pueden también tener heridas penetrantes, o ya ustedes pueden ver la fractura, y como ven la proporción en los que clínicamente están con deterioro sensorio, la proporción de TAC patológica es mucho mayor y también de complicaciones y de intervención neuroquirúrgica. Bueno, entonces una cosa importante que tenemos que hacer en este caso, ¿sí? Es identificar a los pacientes. Hay muchos algoritmos, yo acá les traigo uno que es el más usado, ¿sí? Que divide los pacientes en 4 grupos, siempre hablando de traumatismo de cráneo leve. Vamos a tomar el 15 en 15 y el 14 en 15. Ya les mostré por qué el traumatismo de cráneo con un Glasgow de 13 no es leve. Entonces, ustedes van a tener pacientes 15 en 15 que no tengan síntomas ni tengan factores de riesgo. Ese es el grupo 0, asintomático sin factor de riesgo. Después van a tener el grupo 1, que va a estar 15 en 15, que puede tener síntomas, ¿sí? Pero no tiene factores de riesgo, ¿sí? Después, los pacientes que están 14 en 15, es decir, tienen algún tipo de alteración neurológica, que pueden o no tener síntomas, pero acá lo distintivo es que están 14 en 15, con o sin factores de riesgo. Y después aquellos pacientes que están 15 en 15, ¿sí? Asintomáticos, pero tienen factores de riesgo. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo? La edad, ¿sí? Mayor a 60 años, ¿sí? La epilepsia, procedimientos neuroquirúrgicos, consumo de drogas o alcohol y la coagulopatía. Cuando el paciente tiene, ¿sí? Solamente la edad como único factor, en vez de ir al grupo 3, se lo ubica en el grupo 1. ¿Se entiende? Hasta acá como si fuese no en el grupo 0, sino en el grupo 1. Y ahora vamos a ver por qué esto. Otra pregunta importante, una vez que los tiene que clasificar a estos pacientes, es ¿qué pacientes se tienen que hacer una tomografía de cerebro? Entonces, esto es importante. Primero, le tenemos que hacer una tomografía de cerebro, ¿sí? No una placa de cráneo. La placa de cráneo no sirve para evaluar un traumatismo de cráneo. ¿Está bien? Para romper o sea, ustedes van a ver el hueso y para romper un hueso del cráneo necesitan 400 veces más de impacto que para dañar el cerebro. Entonces, tiene muy poco valor cuál es la indicación y el beneficio de una radiografía. Después lo vamos a ir viendo cuando ustedes no disponen de tomografía. Pero ¿cuáles son las indicaciones? Los grupos 1, 2 y 3 que les nombré antes. ¿Sí? El 1, 2 y 3. Quiere decir que van los pacientes 15 en 15 sintomáticos o con edad como único factor de riesgo, los pacientes que están 14 en 15 y los pacientes 15 en 15 que tienen factores de riesgo. El grupo 0 no. ¿Sí? Después, si además del traumatismo de cráneo tiene traumatismos visibles por arriba de las clavículas, también tiene indicación. Mecanismos traumáticos de riesgo que son los que les expliqué antes. Cuando el mecanismo es de alto impacto, ¿sí? Independientemente de en qué grupo lo clasifiquen, ¿sí? Hay que hacerle una tomografía. Que tenga convulsiones postraumáticas, que tenga hematoma subgaleal, que haya sospecha
de fractura de cráneo, ¿sí? O evidencia, obviamente, también son indicaciones de hacer un ataque de encéfalo, ¿sí? ¿Y cuándo hacer la tomografía? Ahí planteaban de hacerla a las 2 horas. Yo lo que tengo, si el paciente está bien y lo dejo en observación con un Glasgow 15 en 15, ¿sí? Y viene evolucionando en forma estable, es decir, que no deteriora su estado neurológico, la tomografía la tengo que hacer a las 6 horas. ¿Por qué a las 6 horas, no a la media hora o a las 2? Porque es el tiempo en el cual yo puedo evidenciar la formación de un hematoma subdural, ¿sí? El hematoma subdural, ¿sí? El sangrado tiene presión venosa, es decir, es lento. Entonces, requiere que yo deje transcurrir un tiempo para poder evidenciarlo en la tomografía, ¿eh? Y después acá, obviamente que si el paciente deteriora el Glasgow, se hace en forma inmediata, ¿sí? Lo mismo que si el paciente tiene un puntaje inferior. ¿Cuál? El 14 en 15, el traumatismo. Si viene 14 en 15, se la hago en ese momento. No voy a esperar 6 horas ahí. Bueno, y la radiografía, si yo no dispongo de un tomógrafo, ¿sí? Es útil en pacientes del grupo 1, ¿sí? En aquellos que tengan síntomas, ¿sí? Y si no tiene fracturas, lo tengo que dejar 24 horas. ¿Está bien? Y en observación y después poder darle el alta. Si existe fractura, hay que hacerle una tomografía de tórax sin excepción. Acá los que les estuve contando lo tienen como un algoritmo, ¿sí? Grupo 0 es una persona menor de 60 años que viene sin síntomas y no tiene ningún factor de riesgo. No es enolista, no consume drogas, no tiene coagulopatías, no tiene procedimientos quirúrgicos, ¿sí? No tiene epilepsia, y este paciente lo evalúan, examen físico normal, mecanismo lesional de bajo impacto, ¿sí? Y lo doy de alta directamente, no hace falta otra cosa. Si el paciente tiene tiene síntomas como vómitos, cefalea, ¿sí? Amnesia postraumática, está 15 en 15, lo voy a observar 6 horas y le voy a hacer la tomografía. El del grupo 2, ¿sí? que es el que viene con 14 en 15, le voy a hacer la tomografía directamente. Y el grupo 3, que es el que está 15 en 15, que no tiene síntomas, pero que tiene factor de riesgo, por ejemplo, solamente que esté anticoagulado, lo voy a observar 6 horas, ¿sí? Y voy a hacerle la tomografía. Después de la tomografía me voy a fijar. Recuerden que el mecanismo lesional de alto impacto, por la asociación que tiene con complicaciones intracraneales, va a ser una indicación de hacer la tomografía, ¿sí? Obviamente que va a depender del Glasgow, en qué momento se la hacen. Si es 15 en 15, esperarán 6 horas, y si está 14 en 15, se la harán en ese momento. Si ustedes se fijan, después de la tomografía, obviamente que si alguno es anormal, hay que hacer una consulta neuroquirúrgica, ¿sí? Depende de lo que tenga, pero hay que, obviamente que hay que dejarlo internado y hacer una consulta con el neurocirujano. Después, si las tomografías es normal, después de 6 horas al grupo 1 se le puede dar de alta con pautas de alarma, ¿sí? Ya pasaron 6 horas, el paciente está estable, ¿sí? Pudo haber tenido amnesia postraumática, puede tener algo de cefalea, obviamente que la pérdida de conciencia fue transitoria, ¿sí? Y lo puedo dar de alta. Si el paciente persiste con algún deterioro neurológico o sigue 14 en 15, obviamente lo voy a internar hasta que mejore. Y después el paciente, supónganse que está anticoagulado y tuvo un traumatismo de cráneo, aunque la tomografía sea normal, ¿sí? Por el alto riesgo que tienen de sangrado los pacientes coagulopáticos, hay que dejarlos en observación 24 horas. Y en muchos casos se evalúa hacer una segunda tomografía al alta. ¿Por qué? Por el riesgo que tienen de hematoma subdural estos pacientes, ¿sí? Cuando uno va a dar de alta a los pacientes, debe darle indicaciones por escrito, ¿sí? Esto está en todos los libros, como cuáles son las indicaciones. Tiene que haber un cuidador, un tercero, que lo pueda
que pueda acompañar al paciente, ¿sí? Y hay que explicarle bien, ¿sí? Que las primeras 24 horas son importantes, tiene que estar acompañado, ¿sí? Y que tiene que haber signos de alarma, ¿sí? Que son todos los que están acá, ¿sí? Fíjense que si el paciente no se puede despertar o está somnoliento, hay que evaluarlo, hay que despertar al paciente cada 2 horas, no hay que dejarlo dormir esa noche, ¿sí? Si tiene náuseas, vómitos, si tiene movimientos anormales, convulsiones, si tiene salida de líquido, obviamente si tiene hemotímpano, si tiene rinorraquia, otorraquia, ¿sí? Si el dolor de cabeza es muy intenso, si tiene debilidad, si tiene cambios de conducta, cambios en la forma de respirar. Bueno, todas estas cosas va a tener que volver, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, volvamos al caso de este paciente que les conté al principio. Este paciente, ¿qué tipo de mecanismo tuvo de impacto? ¿Qué les parece a ustedes? Desaceleración con impacto era uno de los mecanismos, ¿no? Bien, ¿y es de alto impacto o de bajo impacto? De alto De alto impacto. impacto, claro, porque habíamos dicho lo de más de 2 metros. ¿Es más de 1 metro o 5 escalones? Él se cayó de 2 metros. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, es un mecanismo de... ¿El paciente tiene factores de riesgo? 43 años sin antecedentes, no es senolista, no está anticoagulado. ¿Tiene algún factor de riesgo propio? No, No. O sea, que yo tengo un traumatismo de cráneo, ¿sí? En un paciente sin factores de riesgo, pero con un mecanismo lesional de alto impacto, ¿sí? De mi evaluación clínica es 15 en 15, o sea, lo puedo calcular como un mecanismo, como un traumatismo de cráneo leve, ¿sí? ¿No es cierto? claro. Sí, sí, 15 en 15, sin factores de riesgo, ¿sí? Con un poco de cefalea. Si yo vuelvo para atrás y les muestro en qué grupo estaría este paciente, ¿sí? ¿En qué grupo está? 15 en 15, ¿sí? Sin factores de riesgo. Sin Estaría en amnesia grupo 0. traumática, en el grupo 0. ¿Está bien? Pero como fue de alto impacto, ya estaría como indicación directa de TAC. Perfecto, Rosario, muy bien. Bueno, entonces seguimos acá, ¿sí? ¿Qué le hacen al paciente? Lo tratan como un politraumatizado, lo expanden, le indican analgesia, le hacen imagen de columna cervical, cráneo, columna lumbosacra y pelvis, como si fuese un politraumatizado, le hacen un ecofast para ver si tiene sangre en el abdomen, ¿sí? Por la ruptura de vaso, se lo mantiene en observación 6 horas, ¿sí? El paciente evoluciona lúcido, mejora la cefalea, no tiene alteraciones signovitales y le dan de alta. ¿Sí? Ujú. ¿Está bien? ¿Ustedes hubiesen hecho algo más con este paciente? En base a lo que hablamos, Pero ahí no habría está la TAC que habíamos dicho, ¿no? la tomografía. ¿eh? El paciente a las 2 horas de haber sido de alta, consulta nuevamente a las 2 horas, ¿sí? Por cefalea intensa y vómitos. Está 15 en 15 y sin cambios en el examen físico. Y ahí está la tomografía. ¿eh? Este es un caso real, chicos, no lo estoy inventando. ¿Sí? Todos los casos que les muestro son reales, no son mentiras. O sea, el paciente
Este paciente es un albañil que se cayó para atrás, se golpeó, lo trajeron, estuvo 6 horas, no le hicieron la tomo y después tuvo un hematoma, ¿sí?, en fosa posterior. ¿Sí? Entonces, si analizamos este caso, el paciente estaba en el grupo 0 porque no tenía factores de riesgo, ¿sí? Pero no estaría en el grupo 1 que tenía Glasgow 15 en 15 y tenía cefalea, porque tenía ligera cefalea al Sí, principio. la cefalea la marcás, vos podés tener ligera cefalea, ¿sí? Ah, bien. La cefalea es Ujú. relativa, salvo que vos tengas una cefalea Intensa, muy bien. fuerte, ¿sí? ¿Está Ahí bien? Ah, decía bien, que la perfecto. cefalea indicaba como riesgo intermedio, era esa cefalea que era de progresiva, como que Es- cambiaba. Exactamente, Ah, bien. ¿sí? En este caso, ¿por qué le deberíamos haber hecho la tomografía? Por el mecanismo traumático de riesgo, ¿eh? Que era más de 1 metro, ¿sí? Sí, ¿Está perfecto. bien? Sí, sí. Entonces, volviendo, ¿sí? Le tendríamos que haber hecho la tomografía y, como era normal, consultar con el neurocirujano, que es lo que posteriormente se hizo, ¿sí? Entonces, acá es importante que vean que no solo es la clasificación, sino que el mecanismo de alto impacto juega un rol muy importante, ¿sí? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es detectar, ¿sí?, el bajo porcentaje de pacientes que pueden tener complicaciones graves en el traumatismo de cráneo leve, ¿sí? Primero, saber diferenciarlo bien, saber que el Glasgow 13 no es leve, también es moderado, y después ver cuáles pueden darle complicaciones, ¿sí? Para eso, ¿sí?, los clasificamos por el mecanismo lesional, por los antecedentes, por la clínica y por el Glasgow del paciente, ¿sí? Y acuérdense que el mecanismo traumático de riesgo, el mecanismo lesional de alto impacto, es un predictor de lesión intracraneal y debe ser tenido en cuenta independientemente de los otros, como vimos en este caso. Y la correcta aplicación de las indicaciones en la tomografía permite descartar lesiones con muy alta sensibilidad. ¿Está bien? Y esto debe estar en todos los servicios de emergencia para poder tenerlo bastante claro, ¿sí?, y no cometer errores, ¿eh? Si bien tomamos un caso de un paciente que viene al servicio de emergencias, esto lo tienen que tener ustedes claro porque es enorme la cantidad de caídas que hay en una institución, ¿sí? Entonces, una caída de la cama en una persona, si ustedes ahora se fijan qué cantidad de pacientes mayores a 60 años tiene una altísima prevalencia en el servicio de clínica, ¿sí? Así que imagínense que un paciente con un traumatismo de cráneo internado y se cae de la cama, ¿sí?, aunque no sea más de 1 metro la cama, ya tiene 60 años. Entonces deberían esperar 6 horas y hacerle una tomografía si tuvo traumatismo de cráneo y está 15 en 15. ¿Se entiende? Lo mismo que si se cae y está anticoagulado, ¿sí? ¿Está bien? O si salió de la ducha, se resbaló y tuvo un traumatismo de cráneo y está perfecto, ¿sí?, más de 60 años o anticoagulado, tienen que esperar 6 horas y hacerle la tomografía, ¿sí? Bueno, ¿alguna consulta, alguna duda? No, súper claro, estuvo muy buena. Bueno, ¿alguna pregunta? Gastón, lo que vos hablabas ¿te quedó claro por qué uno pide la tomografía independientemente de los síntomas? Sí, sí, me quedó claro cómo es, eh, pero por ahí yo no lo hubiese pensado en el primer momento, incluso no se hace por ahí en las guardias, con un paciente sin antecedentes, sin factores de riesgo, no estamos hablando de un paciente sano, caída de 2 metros, por ahí, bueno, si vos me decís tenía alguna escoriación o algún corte a nivel occipital, sí se pide las radiografías de
de columna cervical, sí las de tórax también para descartar un neumotórax, más allá si tenemos o no alguna alteración en el examen físico. Pero por ejemplo la de pelvis, si no tenés dolor a la palpación, vos le haces la maniobra del libro, no tiene dolor, y en las extremidades no tiene dolor a la palpación, por ahí no tendría indicación de radiografía. No, En cuanto a la tomografía... Eso, Gastón, En implica cuanto el a las mecanismo lesional, ¿sí? O sea, él acá, sí. ahora te dejo seguir. En este caso, este paciente acá se atendió en una guardia, no en la nuestra, hicieron el protocolo ATLS así, sin por ahí orientarse. Es cierto lo que vos decís, no es un mecanismo lesional de fractura de pelvis. Hay otros mecanismos lesionales donde vos lo tenés que pensar. Este no era. Por el examen físico que yo les conté, no tenía indicación por ahí. Se utilizó este protocolo. Lo que sí por ahí está bien es lo que vos decís, tuvo un traumatismo torácico o dorso lumbar izquierdo y está bien hacerle la radiografía de tórax para ver que no tenga un neumotórax traumático o un hemotórax, lo mismo que el ECOFAST para ver si no tiene una ruptura de vaso, que tranquilamente cayéndote de 2 metros podés. ¿Sí? Sí, eso sí, totalmente de acuerdo. Y en cuanto a la tomografía, por ahí, si bien el mecanismo lesional, como dijo usted, es re importante, está en todos los libros descritos, en la TLS, en todos lados, la BSLS, como es por ahí de 2 metros, sin ningún síntoma como estaba, por ahí yo tal vez no lo hubiese pedido, pero sí lo hubiese dejado en observación por lo menos 6 o 8 horas mínimo. Pero no le hubiese hecho la tomografía de una. Ahora, si el paciente se hubiese caído de estos 2 metros y tiene vómitos o cualquier otra alteración que a mí me lleve a sospechar hipertensión endocraniana o alguna hemorragia, ni hablar del signo de Butler, el hemotímpano y eso, ni hablar, obviamente, ¿no? Pero este paciente sin ninguna alteración neurológica, tal vez yo no le hubiese hecho la tomografía de entrada. Por eso era la pregunta mía recién. Claro, bueno, por eso se vio, esto está en todas las guías, ¿sí? Esta manera de dar esta indicación por el alto impacto. Y termina siendo, mirá, yo lo leí muchas veces hasta que, y di esta charla muchas veces hasta que muchos años después, dije, claro, qué básico que es esto. Cuanto más fuerte te golpeas, más riesgo tenés de lastimarte. Así de básico es la cosa, independientemente de los factores de riesgo y todo. Entonces, eso por ahí es lo que trata de decir esto del mecanismo de alto impacto. No te confíes en el paciente, no te confíes en cómo lo estás viendo ahora, tené cuidado porque si se golpeó muy fuerte, tiene más riesgos de complicaciones. O sea, es más Sí, riesgo, por eso también es importante el hecho de dejarlo en observación en la guardia, porque ahí es donde vos ves la evolución y en el caso puntualmente, pasadas las 6 horas empezó con los síntomas. Entonces, si vos lo hubieras hecho al ingreso, a la tomo, obviamente quizás no ibas a ver nada, pero por eso justamente se pauta esa observación, porque es donde empiezan a ver, a partir de las 2 horas en adelante, donde puedes empezar a ver los cambios, y ahí es donde toma valor la imagen. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Aparte, la hemorragia subaracnoideas y eso pueden sangrar en 2 tiempos, al igual que el vaso. Y por eso lo podemos ver por ahí un poquito más adelante y no tan en lo agudo. Sí, comparto igual totalmente. pensá que lo más común en estos casos es el hematoma subdural. Y es un hematoma que, digamos, a diferencia por ahí de otro tipo de hemorragias, ¿sí? O sea, ni hablar del extradural, que el extradural es dramático. De hecho, algún día por ahí, Carla, le podés preguntar a Héctor Sandoval, una vez que recibimos el año pasado, creo que fue, un paciente del 100, que nos dicen, es un señor, tal cual lo que pasó en este caso. Un peatón que lo atropelló una moto y tuvo un traumatismo de cráneo. ¿Sí? Y está 15 en 15. ¿Sí? Entonces dijimos, bueno, 15 en 15, traumatismo de cráneo leve. Mecanismo lesional de alto impacto.
te atropelló una moto y pegaste la cabeza contra el cordón, ¿sí? ¿Qué terminó resultando? Que el paciente entró a la ambulancia 15 en 15 y llegó a la guardia, ¿sí? En menos de 15 minutos, 8 en 15. ¿Sí? Y hubo que subirlo a descomprimirle un hematoma extradural. Entonces, por eso el mecanismo de alto impacto es muy importante que ustedes lo valoren independientemente de lo demás. ¿Sí? Sí, Doc, perfecto. Ese paciente creo que era Salamanca. Yo estaba rotando terapia, o fue medio parecido. Salamanca, mira, fue un paciente, era un profesor y sabes que lo atropelló un alumno del secundario. Una tragedia. Pero se salvó el hombre, ¿eh? Creo que se salvó. Pero bueno, es importante eso, ¿eh? No se confíen del paciente ni de la clínica en este caso, sino que, como les dije antes, si se golpeó muy fuerte, tengan cuidado. ¿Eh? ¿Sí? Perfecto, Doc. Muy buena su clase. Chicos, muchas gracias y nos vemos el martes que viene. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias. Hasta Chao. luego, Doc. Hasta Chao, hasta luego. luego. Chau, chau. Chao.